Misión Carismática al mundo, donde los milagros son realidad. Hoy vamos a predicar sobre el tema: mantén tu altar encendido. Y los que han traído sus cuadernos, voy a ir lentamente porque el tema de hoy es muy importante: el altar. ¿Qué es un altar? Un altar es un portal de enlace entre la realidad espiritual y la realidad terrenal. Voy a volver a decirlo para que usted tenga tiempo de anotarlo, para que usted lo asimile en su espíritu. Un altar es un portal. Un altar es un portal que comunica la realidad espiritual con la realidad terrenal. Un altar es una plataforma legalizada por Dios para contactar al Todopoderoso con el ser humano todo limitado a través de un sacrificio cruento. ¿Qué es un altar? Es una plataforma legalizada por Dios para contactar al Dios Todopoderoso con el ser humano todo limitado a través de un sacrificio cruento. El altar no es altar si no está legalizado. Y el altar solo se legaliza a través de un sacrificio cruento. Cruento es que derramó sangre. Un altar sin sangre no está legalizado. Hay muchos altares ilegales en este mundo. Los altares de los santería. Colocan santos, vírgenes, imitando a la Iglesia Católica. Pero ese sacrificio, esos altares son ilegales porque no ha sido legalizado con sangre de una víctima inocente. Venezuela y Cuba están como están, no tanto por la ideología comunista. Están como están porque están llenos de altares. Altares de vudú, a María Leonza, ya un poco de dioses. Hugo Chávez metió a Venezuela, cogió dioses de Cuba y los metió. Cuba está pobre y paupérrima por culpa de los altares, porque hay altares ilegales. Un altar es una plataforma legalizada para contactar a Dios con el ser humano, pero tiene que estar legalizada. Un altar tiene que ser legal y solo se legaliza si hay sangre en el altar. El primer altar de la historia fue creada por el Señor Jehová. El primer altar erigido, construido, fue hecho por Dios Padre cuando Adán y Eva pecan. Cuando Adán y Eva pecan y son separados del paraíso, son penalizados con una muerte espiritual para que no se vayan a la condenación inmediata. Dios crea un altar y Adán y Eva observan cómo Dios levanta un altar y sacrifica. Dios actúa como sacerdote en el primera pareja, nuestros primeros padres, y mata un sacrificio, y con esas vestiduras de los animales sacrificados viste a Adán, le hace un traje, y viste a Eva, y allí les enseña el Señor a la primera pareja el altar legal, la plataforma de contacto, el portal. Un altar es un portal que abre el mundo espiritual. Usted tiene que hoy, si hoy logra captar lo de los altares, usted no va a tener
¿por qué sufrir tanto en esta vida? Porque usted va a aprender qué es un altar. Un altar tiene que tener poder. Es como una batería de poder. Como le pasaba al Antiguo Testamento, había 4 altares. En el templo de Salomón, el templo de Moisés, el altar del sacrificio, el altar del lavamiento, el altar del incienso y el altar de oro. Allá al fondo, lugar santísimo, donde el poder de Dios caía, donde la gloria chequina, donde la unción visible, la unción visible descendía. Y el altar no solamente para estar legalizado necesita sangre, sino fuego, porque una vez que Adán fueron vestidos y Dios mismo sacrificó en el altar para purificar el pecado de Adán y Eva, fuego de Dios cayó como aceptación. Dios acepta el sacrificio de manera visible, y la manera como Dios acepta el sacrificio es con fuego. Adán les enseñó a sus hijos que había que levantar una plataforma, que había que levantar un portal para conectarse con lo sobrenatural. El hombre natural tiene que aprender a ir a lo sobrenatural, y para ello se requiere un altar con 2 condiciones: sangre y fuego. Y Adán les enseña a Caín y Abel. Les dice: Caín, hijos míos, Abel, ustedes necesitan aprender los misterios del altar. No hay otra manera de acercarse al Todopoderoso, el ser todo limitado, mortal, pecador, frágil. ¿Cómo puede comunicarse con el Todopoderoso, omnisciente, omnipotente? ¿Cómo puede haber esa conexión? ¿Cuál es el portal? El altar. Y les enseña el misterio de los altares, y ellos aprenden. Y dice la Biblia que Caín llevaba al altar el fruto de la tierra, y dice la Biblia que Abel llevaba sobre su propio altar un animal para ser sacrificado. Y dice la Biblia que Dios rechazó la ofrenda de Caín porque no tenía sangre. ¿Por qué Dios repudió la ofrenda de Caín? Porque no había sangre. Colocaba papas, cebollas. Eso no tiene sangre. En el altar colocaba frutos de la tierra. No tiene sangre. Pero Abel colocaba un animal, lo sacrificaba, la sangre chorreaba en el altar, y Dios respondía aceptando el sacrificio de Abel con una lengua de fuego. Cayó una lengua de fuego. Pero cuando Caín ofrece en su altar el fruto de la tierra, espera que Dios apruebe, acepte el altar, y no cae nada. Caín no era bobo. Se daba cuenta que Dios no estaba contento con su altar. Pero en lugar de corregir, a Caín debió haber corregido el problema y hacer un cambio, legalizar su altar. No lo hizo. En lugar de ello, empezó a desarrollar una animadversión, una hostilidad, un rencor, un odio visceral contra su hermano. Y Dios desciende y lo busca a advertirle: Caín, pilas, corregí tu altar. No te pongas a ponerte rencoroso contra tu hermano Abel. Él está haciendo bien su altar. Tú estás mal con tu altar, corrígelo. Pero en lugar de legalizar su altar, va y mata a Abel. Y Mateo 24 dice que lo mató cerca del altar, porque habla Jesucristo del primer justo Abel y del último justo Zacarías, que fueron asesinados cerca del altar.
Cuando viene Caín, no sabemos si lo mató de un golpe contundente, no sabemos si lo mató de un cuchillazo, de una cortopunzante. Lo cierto es que cuando muere Abel, Caín se va tranquilazo y dice: lo maté y Dios no lo vio. Dios no se va a dar cuenta. Esto no lo va a llegar a saber el Señor. Pero Caín no entendía que la sangre en el altar hace protestas. La sangre de Abel empezó a protestar porque estaba cerca del altar, estaba cerca del portal. El altar es un portal que comunica el mundo espiritual con el mundo terrenal. Y como su sangre había derramada por inmediaciones del altar, según la Biblia, que fueron asesinados entre el atrio y el altar, Dios empezó a escuchar una protesta. ¿Quién estaba protestando? ¿Quién estaba elevando una protesta al cielo? La sangre de Abel. Y Dios volvió a bajar y volvió a buscar a Abel, perdón, a Caín. Caín, ¿qué has hecho? He aquí la sangre de tu hermano clama a mí desde el altar. O sea que la sangre habla. La sangre del altar emite protestas. La sangre derramada injustamente habla. La sangre estaba clamando: Caín, la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Está protestando que tú le has quitado la vida. El hombre se justifica: yo no soy guarda de mi hermano, yo no sé de qué estás hablando. Siempre viene la justificación y el esconder la falla. El ser humano es así, somos así, nos justificamos. Pero Dios emite un juicio. Serás errante, peregrino todos los días de tu vida. Grande es mi castigo. Pero estás castigado. Lo penaliza. Ese fue el primer altar de la historia. Luego vinieron otros. Pero lo primero que yo quiero tratar en esta mañana es que usted tenga claro: la primera función del altar es para purificación, para reconciliación. Somos pecadores, somos débiles, le hemos fallado al Señor, hemos quebrantado los 10 mandamientos. Usted dirá: yo no he quebrantado los 10 mandamientos, pero claro que lo hemos hecho. Porque la Biblia dice: el que viola un mandamiento de los 10 es hecho culpable de todos. O sea que todos los aquí presentes somos culpables y requerimos ir al altar. Y la primera función del altar es ser lavados con la sangre. En este caso no de animales, ni de machos cabríos, ni gorriones, ni de ganado, sangre de becerros, sino somos purificados, volvemos a estar en paz con Dios gracias a la sangre de ese sacrificio, de esa sangre preciosa. Jesús, el Hijo de Dios, que vino a este mundo a hacer el sacrificio por todos y cada uno de nosotros. Y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. La sangre. Punto número 1, la sangre siempre será para que el ser humano sea reconciliado, sea lavado, sea purificado, para luego establecer ese contacto. Porque el altar es una plataforma legalizada por sangre que tiene la función de conectarnos con el Ser Supremo. Número 2, el altar es para que Dios, escuche bien, en la Biblia un altar es para que Dios sea propicio a nuestros hijos. Así lo expresa el libro de Job. El libro de Job dice que Job, un hombre justo, un hombre espiritual, un hombre piadoso, que todos los días hacía un altar. Todos los días construía un altar porque sus hijos eran jóvenes.
Ustedes saben cómo son los jóvenes. Les gusta el deporte, les gusta la comida, salir, ¿no? Y en esa vida social propio de la juventud, algunas veces los jóvenes fallan y son débiles y pueden cometer algo inapropiado. Entonces Job, en lugar de criticarlos, Job, en lugar de arremeter con sus hijos, dice: hacía altar todos los días temprano y le dice: Señor, ofrezco este sacrificio por mis hijos, no sea que hayan cometido algún desliz. Por tanto, yo ofrezco el sacrificio en el altar para que seas propicio, para que seas misericordioso, para que seas bondadoso y llenes de gracia a mis hijos. Puede que tu hijo o tu hija no esté en la iglesia, todavía no es tan espiritual, pero no te preocupes, tú tienes un altar y tú puedes elevar ese altar para que Dios sea propicio, sea misericordioso y tenga gracia para con tus hijos, para que la bendición de Dios siempre esté con tu familia. Un altar legal tiene que tener dos cosas: sangre y fuego. Un sacrificio y un fuego. Y tercero, el altar es una plataforma de agradecimiento, donde uno va al altar, como dice Génesis 8:20. Luego Noé construyó un altar al Señor. O sea, Noé agradece que el diluvio terminó, que ese tremendo juicio que cayó sobre la humanidad y que acabó con civilizaciones, culturas, reino animal, reino vegetal, y la tierra quedó anegada totalmente en agua. Finalmente el juicio terminó. Finalmente las aguas se anormalizaron y finalmente apareció un hermoso arco iris, el arco del Señor, todo luminoso, dándole un mensaje a la humanidad: el juicio ha terminado, vamos a comenzar de nuevo. Y cuando Dios decreta un nuevo comienzo, un nuevo inicio, el Señor coloca ese símbolo del arco iris y Noé levanta un altar, agradecimiento al Señor por su bendición. El altar. Isaac levanta un altar de agradecimiento en Gerar, porque en la tierra de Canaán hubo hambre, hubo desempleo, hubo crisis económica. Le tocó ir a Gerar, a la tierra extranjera, pero allí Dios lo bendijo. Dios le dio ganadería. Todo hueco que él cavaba había aguas que fluían. Los enemigos se lo quitaban. Venían los de Gerar, decían: esta tierra es de nosotros, este es un intruso. Todo el tiempo hemos buscado agua y no la encontramos, y este extranjero viene y facilitico encuentra pozos de agua. Venga para acá, esto es mío. Isaac no se ponía a contender, hacía otros huecos y salía el agua. Donde él colocaba la pala había agua. ¿Por qué? Porque había bendición. Había bendición. Yo oro para que usted y cada uno de estos miembros de la iglesia estén bajo la bendición de Dios. Todo lo que hagas, el Señor lo bendiga, porque tú tienes un altar, en tu casa. Y este momento, esta tarima no es una tarima cualquiera. Aquí está el altar del Señor, porque aquí está la alabanza, aquí está la unción, aquí está la presencia, aquí está la adoración, aquí está la unción del Espíritu Santo. Por eso este mensaje está llegando a tu corazón, porque está ungido por la presencia del Señor. El altar. Y dice que Isaac levantó un altar. Dios le dijo: no temas, yo estoy contigo, te bendeciré, te multiplicaré. Y a Isaac, Isaías 26:25, construyó un altar e invocó el nombre del Señor. Cuarto, el altar es para purificarnos de odios, de resentimientos. Todos somos ofendidos, a todos nos han hecho daño.
Podemos andar por la vida resentidos. A Nelson Mandela, por problemas políticos, lo metieron injustamente 27 años a la cárcel en Sudáfrica. Y Nelson Mandela fue torturado por muchos años. Y había un terrible torturador, un carcelero, que le tiraba la comida al piso y lo obligaba a comer del piso, no del plato. Y si Nelson Mandela se resistía a esa humillación, le daban palo. Era un torturador terrible. Muchas veces no le dio agua. Lo que era peor es que cuando Nelson Mandela pedía agua, agua, me estoy muriendo de sed, me duelen los pulmones, el torturador orinaba en una vasija y le obligaba a tomar el orín para la sed. Eran las torturas a Nelson Mandela. Pero ese político salió de la cárcel después por la presión internacional contra el racismo. Finalmente de Klerk, el presidente, hace una transición pacífica al poder y Nelson Mandela llega a la presidencia. Y todo el mundo creía que se iba a vengar. Todo el mundo creía que iba a coger a los blancos y los iba a meter a la cárcel, los iba a torturar, los iba a acabar a látigo, quitar sus bienes. Y cuando el hombre llega a la presidencia, perdona a todo el mundo. Un día Nelson Mandela entró a un restaurante con todos sus escoltas y ministros, algunos ministros, a un restaurante a almorzar, y empezaron a almorzar. Y había un señor en la otra silla. Y Nelson Mandela le dice: señor, está almorzando solo, pase por acá, almuerce con nosotros. Y el señor dice: no, venga, no se preocupe. Y el señor, todo tembloroso, sale de su propia silla y lo invita a Nelson Mandela a sentarse al lado. Y mientras almorzaban, este invitado temblaba, no podía coger los cubiertos, se sangoloteaba fuertemente, lloraba y no hablaba ni nada, no decía nada, no entraba en la conversación. Terminó el almuerzo y se fueron. Y le preguntaron los escoltas por qué ese señor temblaba tanto. Mandela les dijo: ese hombre era mi torturador. Ese hombre fue el que me agarraba palos, el que me tiraba la comida al piso, y el que orinaba en una vasija y me obligaba a tomar para saciar mi sed. Y él creyó que lo iba a coger preso y lo iba a ir a torturar, pero él no sabía que para mí ya no es mi enemigo. Yo ya he perdonado todos mis ofensores y yo puedo invitar un almuerzo al que fue mi peor enemigo. Eso es reconciliación. Por eso Jesucristo dijo: si tú tienes algo contra alguien, no des tu ofrenda. Primero reconcíliate y luego trae tu ofrenda al altar. Gracias, Padre. No podemos tener odio. Dale más fuerte ese aplauso al Señor. Si estás presentando tu ofrenda al altar, recuerda, si tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda pendiente, reconcíliate con tu hermano y luego presenta tu ofrenda al Señor. Jacob hizo 2 altares. Cuando él le roba la bendición a su hermano y tiene que salir corriendo porque su hermano se vuelve sicario, Esaú se vuelve sicario, dijo: mataré a mi hermano, porque me ha robado la primogenitura, me ha robado la bendición paternal, patriarcal. Vendrán los días del luto de mi padre, vendrán los días del luto de mi madre, porque a ese mi hermano lo vuelvo muñeco. Le doy piso. Y sale corriendo Jacob. Llega a Betel y hace un altar. Sale corriendo, pero el hermano lo quería matar, y hace un altar y le dice: Señor, este altar, y le echa aceite. Este altar, Señor, es que si tú me dieras pan para comer, vestido para vestir,
me prosperares en la tierra que yo fuere. De todo lo que me dieres, el diezmo yo apartaré para ti. De todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Y si me devolvieres a mi hogar y regresar a esta tierra, ese es el pacto contigo. El altar es para hacer pactos. El altar es para hacer pactos. Y a los 20 años después, Dios le cumple. Dios le dio ropa para vestir, 2, ni siquiera una mujer, 2, el avivato 2. Y luego ganados, riquezas, regresa lleno, se fue vacío, regresó lleno. Y cuando llega a los preámbulos de la tierra de Canaán, a la antesala de la tierra donde fue expulsado, le dan la noticia que viene su hermano con 400 armados a vengarse, y hace otro altar. Y el altar que hace Jacob en Betel lo vuelve a librar de la agresión de su hermano y lo apacigua. El altar, por eso, queridos hermanos, el altar tuyo es una plataforma de poder, es como una batería donde el poder de Dios actúa. Mire este micrófono. Si yo pudiera, si estaría predicando sin micrófono, los de allá no escucharían, pero lo están oyendo, porque hay un poder que genera una energía eléctrica. El altar es un poder espiritual, es más que una energía eléctrica, es un portal. El poder de Dios está en los altares. El altar. Por eso los delincuentes, hasta los delincuentes sabían el poder del altar, y cuando los iban a matar corrían y se aferraban a los cuernos del altar, porque sabían que el altar los protegía de la pena de muerte. Se agarraban de los cuernos del altar y Dios lo libra por el altar. Para terminar, el altar es para conmemorar victorias. Vinieron los amalecitas a atacar a Moisés. Moisés levanta un altar y Josué derrota a los amalecitas. Y dice la Biblia, un altar de piedra sin labrar, que no haya. Dice Jehová es mi, Éxodo 17:15, edificó un altar, lo llamó Jehová es mi bandera. Echa mano al estandarte. La guerra es del Señor, la guerra es de Dios. Lo mismo hizo Josué cuando derrotó a Jai. Dice que levantó un altar de agradecimiento. Lo mismo hizo Elías cuando derrota a los falsos profetas de Baal y de Asera. Levanta un altar. Los falsos profetas levantan su altar. Hay una guerra de altares. Los falsos profetas de Baal se sajaban con cuchillos, se derramaban su sangre, y ellos eran el sacrificio, pero un sacrificio ilegal porque era otro Dios, y chillaban y gritaban. Y Elías hace un sacrificio también, le echa agua para que sea más difícil el desafío, y cuando no desciende fuego al altar de los Baales porque era ilegal, desciende fuego al altar de Elías, y Eliseo ora, el altar se llena de fuego y todo el pueblo se convierte diciendo: Jehová es el Señor, Jehová es el Señor, Jehová es el Señor. Pero ojo vivo. Nuestro altar, ¿cuál es? Cristo. Hay muchas clases de altares. El altar físico del Antiguo Testamento, pero el altar caminante. Cristo era el altar hecha carne. Y cuando Cristo muere en la cruz, el Gólgota, el Calvario, se transforma en un altar. Cuando Cristo muere en la cruz del Calvario en medio de 2 ladrones y derrama su sangre, esa escena, Cristo clavado derramando su sangre, y el mundo
conmocionado, temblores. 3 de la tarde, el cielo se vuelve oscuro. Los muertos resucitan. ¿Por qué? ¿Por qué tanta conmoción? Porque Dios estaba aceptando el sacrificio. Y cayó fuego, pero no fuego físico, fuego de dolor, fuego de sufrimiento, heridas lacerantes. El infierno cayó sobre Cristo. Pero una vez que Cristo resucita, lo que hace, dice la Biblia, es que entró al lugar santísimo, a un altar de oro. La Biblia revela, según Apocalipsis, que en el cielo, en la gloria, hay un altar de oro puro, allá en la presencia de Dios, donde Cristo como sumo sacerdote entró una vez resucitado y ha colocado su sangre, y esa sangre habla al Padre. Esa sangre habla por ti. Cuando estás enfermo, esa sangre habla y dice: fulano de tal está enfermo, sánalo. Cuando estás mal, con fuerzas espirituales adversas, esa sangre protesta. Esa sangre que Cristo ha colocado en el altar allá en el cielo tiene la capacidad de hablar. Por eso la Biblia dice que después de 2000 años, la sangre de Cristo habla mejor que la de Abel. La sangre de Cristo habla mejor que la de Abel. ¿Qué es lo que la sangre de Cristo habla? La sangre de Cristo habla perdón de pecados. La sangre de Cristo dice sanidad a los enfermos. La sangre de Cristo dice liberación de todo mal y de toda fuerza hostil contra mis hijos. La sangre de Jesús allá en la gloria está elevando protestas permanentes a favor de todos nosotros, para la gloria de Dios y para el fortalecimiento de su iglesia. Da un fuerte aplauso a Jesús de Nazaret. Aleluya. Gloria a Dios. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Darnos like en nuestra página en Facebook, Misión Carismática al Mundo. Subimos contenido nuevo semanalmente. Síguenos en Instagram como MCM Cali. Ahí podrás ver nuestras historias y mensajes. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube, Misión Carismática al Mundo, y activar la campanita para que no te pierdas de nuestro contenido semanal. También síguenos en las redes sociales de nuestro pastor Jorge Villavicencio Rosales, tanto en Instagram como en Facebook. Bendiciones para todos.